Muy buenas tardes, les habla la doctora Noelia Alfonso, miembro de la presencia Junta de Césped para Venezuela, y he sido invitada el día de hoy por el doctor Carlos Vitre a compartir con ustedes aquí en el diplomado de estas de revistas científicas acerca de los aspectos editoriales legales. Yo le coloqué como título algunas pinceladas, porque realmente eso es lo que voy a tratar, pues apenas algunas pinceladas, y le coloqué en el ámbito del derecho comparado porque dado que en el diplomado hay miembros de distintos países, voy a referirme en algunas cosas a cada uno de los países, por cuanto estos aspectos, si bien es cierto, tienen un reconocimiento internacional, luego cada país tiene una regulación específica, especialmente en cuanto a la instancia en la que se lleva a cabo los procedimientos y los lapsos, el número de ejemplares que solicitan, el monto de la tasa o arancel que se paga, entre otros. Claro está, hay algunos de esos detalles en los que yo no voy a profundizar porque no tengo acceso a ellos, porque generalmente ese monto del pago se refleja es después que se ha realizado algunos pasos en el que usted se lo hacen saber. Pero sí quería señalar pues que básicamente esas son las diferencias entre un país y otro: la instancia en la que se realiza el trámite, los lapsos de tiempo y el arancel o tasa que se paga en relación a eso. Vamos entonces a comenzar. La dinámica que vamos a utilizar es que yo voy a desarrollar cada aspecto que tengo aquí en estas láminas y luego pues lo abriremos a que ustedes pregunten. Sería más interesante y más dinámico que sobre la marcha de lo que yo digo ustedes preguntaran, pero por temor a que me quede sin energía eléctrica o sin señal, prefiero dejarlo para el final, de manera que si se presentara alguna contingencia, pues ya ustedes tienen la información y a posteriori yo podría darle respuesta a las preguntas, por supuesto si tengo la respuesta. Entonces comencemos. En primer lugar, entonces tenemos el término propiedad industrial, el cual consiste o está referido a las creaciones de la mente, las creaciones que son producto del intelecto humano. También se considera una propiedad, evidentemente una propiedad que es intangible y que se materializa a través del soporte en el que se exterioriza. En este caso, que estamos hablando específicamente del aspecto editorial, sería en el libro o capítulo del libro o en el artículo publicado en la revista. Sería el soporte donde se evidencia esa creación de la mente, la cual es protegida a nivel internacional y nacional a través de un conjunto de convenios, tratados, regulaciones e instituciones. En este caso, primeramente, por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI. Ahora bien, esta propiedad industrial se divide a su vez en dos partes, o en dos grandes ramas, que serían la propiedad industrial, referida a lo que son la creación de marcas, patentes, artefactos, entre otros, los cuales no vamos a mencionar porque no se corresponden a la intención de este diplomado, y una segunda gran rama que serían los derechos de autor, a los cuales sí me voy a referir someramente. Entonces, este derecho de autor implica tanto los derechos morales como patrimoniales que tienen los creadores sobre sus obras, en este caso las obras literarias, científicas, académicas. ¿Y qué es lo que se busca con estas regulaciones, con estas instituciones? Pues no es otra cosa que proteger
esa creación y al autor de esa creación, es decir, garantizarle al autor de esa creación que se le reconozca su autoría y los derechos que de ella se desprenden. Y para ello, entonces, hay una serie de convenios que han suscrito distintos países tratando de afianzar y de mejorar los mecanismos que puedan garantizar esta protección, la cual implica o está regulada por varios principios, entre ellos los 3 fundamentales que establece el Convenio de Berna, un convenio que se firmó en el año 1886 para la protección de las obras literarias y artísticas. Sus 3 principales principios son el trato nacional, es decir, que en cada país que haya suscrito el convenio se va a reconocer y se va a proteger ese derecho. Una protección mínima que pudiera ser extensible mediante otras regulaciones y trámites dependiendo de cada caso en particular, y el principio de automaticidad, es automática, aunque no se realice ningún trámite desde el momento en que el autor crea, pues valga la redundancia, se convierte en autor. Y de allí entonces se entiende que su derecho está protegido. Ahora bien, vamos a ver que en el derecho prevalece un principio que señala que el que alega un derecho a su favor tiene que probarlo. Y es por eso entonces que se han creado estas instituciones, estos procedimientos y mecanismos que puedan servir de medios probatorios frente a ese derecho de autoría que estamos alegando. Evidentemente hay tipos de creaciones que requieren más regulaciones en cuanto a eso, porque es más difícil esa prueba, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, en el caso de la música. En el caso de que ocupa, que son el de las revistas científicas, no tanto, porque pues evidentemente cuando se envía un artículo a publicar en una revista se hace una declaración de originalidad, donde se declara que ese artículo es inédito, no ha sido publicado antes y que ciertamente es de nuestra autoría. Y en teoría pues eso bastaría, más sin embargo actualmente la tecnología ha apoyado para verificar esto con los software de similitudes, denominados también software antiplagio, y por supuesto todas las regulaciones de la COPE en cuanto a la ética de las publicaciones, que es parte de las tareas del editor, ¿verdad? De poder hacer ese y de los revisores y árbitros, de poder verificar que ese contenido es cierto, es real, es oportuno y por supuesto es propio de la autoría de quien lo declara. Entonces en este sentido pues vamos a decir que se allana el camino. Sigamos entonces partiendo de que lo que nos interesa para los efectos de este seminario son las obras, es decir, no solamente los artículos, aunque el diploma es propiamente de revista, pero también como habla de los aspectos editoriales, pues no puedo dejar de nombrar la parte de los libros, y aquí entonces entrarían las obras. Las clasificaciones internacionales y nacionales de las legislaciones de cada país suscriben la misma clasificación. Las obras se clasifican en individual, cuando es un solo autor, en colaboración, cuando algunos autores han enviado escritos para esa misma obra, en colectivo, cuando ya hay un proceso más meditado de que todos vamos a escribir acerca de este tema para ver los diferentes aristas, hay como más unidad en la forma como es llevada esa obra. Anónima, cuando el autor decide que no quiere revelar su nombre por las razones que sean. Seudónima, cuando el autor decide que no quiere revelar su nombre ni su identidad, pero que va a utilizar una identidad
que pudiera ser atractiva para los lectores y por la que lo pudieran identificar, como es el caso de los seudónimos, obras inéditas, obras póstumas. Hay personas que escriben y no publican en vida, pero luego logra publicarse esa obra después de fallecido, una obra póstuma, obras originarias y obras derivadas. Esta es la clasificación que se mantiene, como les digo, tanto a nivel internacional y que suscribe la legislación de cada país. Entonces podríamos señalar que el derecho de autor es una de las manifestaciones del derecho de propiedad, en virtud del cual el creador de una obra puede usar, gozar y disponer de la misma sin más limitaciones que las que establezca la ley. Registra entonces el aporte original de una persona a los diferentes campos del saber y le reconoce el justo derecho de beneficiarse del fruto de sus investigaciones o de su quehacer creativo. Este derecho de autor es un derecho complejo, con un vasto contenido, entre el cual tenemos en la parte de los derechos morales, que implican el derecho a la divulgación, al reconocimiento de la paternidad de esa obra, a la revelación, la integridad de la obra y a la modificación. Por su parte, en cuanto a los derechos patrimoniales, entonces estos implican la reproducción, la distribución, la comunicación y la transformación. En el entendido que cuando se hace una cesión de derecho a una editorial o a una revista científica, lo que se ceden son los derechos patrimoniales, no así los morales. El autor nunca deja de ser el autor de su obra. Lo que el autor cede es ese derecho a que otro la reproduzca, la distribuya, la divulgue, como pasa con los artículos. Cuando se entrega a las revistas para ser publicado, algunas revistas exigen una cesión de derechos y entonces pues se le está cediendo ese derecho a que la revista sea el que lo publique y decida cómo lo va a difundir. Pero nunca deja de reconocerse el derecho moral de quién es de la fuente, la autoría de ese artículo. Esta infografía nos sintetiza esto de una manera muy didáctica. Nos dice 8 tips sobre el derecho de autor. El primero, el derecho de autor ampara obras, no ideas. ¿Por qué? Porque el pensamiento no es tangible. Así como en materia penal hay un principio jurídico que dice que el pensamiento no delinque, aludiendo que una persona puede pensar en matar a otra, pero mientras no haga nada en contra de la persona no puede ser sometido a un juicio o a un proceso penal. Pues asimismo, en materia de propiedad industrial, una idea que no ha sido materializada, que no ha sido exteriorizada, no puede ser amparada. Entonces se deja claramente establecido que el derecho de autor ampara es una obra. O sea, cuando yo te escribí un capítulo, cuando yo te escribí un libro, cuando yo te escribí una novela, un cuento, un artículo, un ensayo. El derecho de autor se obtiene por el simple acto de crear la obra, que era lo que les decía. No es que después de un procedimiento determinado es que se empieza a ser autor, no. Se es autor automáticamente desde el mismo momento en que se crea. Lo que se busca con estos procedimientos es poder garantizar frente a terceros ese reconocimiento. En materia, la finalidad pues de la materia registral, la publicidad registral, que es la que nos va a permitir tener efectos erga omnes, efectos frente a terceros. Cuando pasa esto, por ejemplo, con los cantantes que dicen que música es plagio, precisamente el tener las partituras, el tenerlas registradas, pues le va a permitir poder poner frente a terceros que no es cierto, que esa creación es propia. En creaciones colectivas, el derecho de autor pertenece a las personas naturales que participaron de la creación. Es decir, tiene el mismo tratamiento que si se tratara de un solo autor. A cada quien se le reconoce su aporte. Fíjense que este es un elemento muy interesante porque
Ahí, de acuerdo a la ciencia o a la disciplina a la que se refiere a la revista científica, permiten un número determinado de autores, que en algunos casos es mayor que en otros. También, por supuesto, debido a la complejidad de la investigación que se reporta en ese artículo. Pero con frecuencia las revistas piden que se declare cuál fue el aporte específico de cada autor en ese artículo, para que precisamente allí esa declaración sirva de reconocimiento en cuanto a cuál fue su creación, de qué parte él es autor. Señala también esta infografía que al ceder los derechos de tu obra, debes especificar formal y detalladamente los fines, usos y o aplicaciones que autoriza. Es por eso que en el caso de las revistas, sus políticas editoriales deben ser transparentes, claras, precisas y contar con formatos y declaraciones en su página web y en el caso de revistas que son en línea y en el caso de revistas que son impresas, pues en la propia revista, en la parte final, donde quede claramente establecido qué es lo que se le está solicitando a ese autor que ceda. Y evidentemente pues que quede claramente establecido esto, cuál va a ser el fin, cuál va a ser el uso para el que se está autorizando. Reitera esta infografía lo que ya les había señalado, que solamente se ceden los derechos patrimoniales, nunca los derechos morales. Señala que no es lo mismo ser dueño de una obra que tener derecho de autor sobre ella, por supuesto. Hay personas que compran, autores que venden, personas que compran, editoriales que compran los derechos para publicar determinado libro, determinada obra, pero eso lo hace el dueño ciertamente, pero no lo hace el autor, por lo que les decía que nunca se ceden los derechos morales, el autor siempre será el autor. Si vas a utilizar otro material, debes pedir autorización. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. El derecho de autor rige en labores creativas, con cierta originalidad, no en técnica. Evidentemente, no porque aquí hablan unos ejemplos muy precisos, no porque se imprimió algo, uno es el autor, no porque recortó algo, uno es el autor. Es muy preciso en que se refiere a creaciones, y como lo dije al principio, a creaciones de la mente, del intelecto humano. Sigamos. Entonces aquí reiteramos algo que ya había señalado en relación a que las políticas editoriales, tanto en la parte de libros como en la parte de revistas, deben ser muy claras y específicas en toda su regulación para que el autor no vaya a ciegas, sino que cuando decida publicar en esa revista o decida publicar un libro con esa editorial, sepa cuál es el alcance o restricciones que pudiera tener esa cesión de derecho. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que en todo momento esté protegida la creación de la obra. Es decir, fíjense que vemos en las diferentes licencias, autorizaciones, permisos, sesiones, que dice siempre y cuando se puede utilizarse, siempre y cuando se cite la fuente, siempre y cuando se reconozca la autoría. Entonces, a todo evento, lo que se quiere garantizar con este derecho es proteger la creación de la obra. Evidentemente de una obra que sea original. Y hay un principio aquí que es la indiferencia del destino de la obra, que tiene que ver con que cuando el autor la cede, no tiene control acerca de su destino. En el sentido de que cuando uno envía un artículo, por ejemplo, una revista, uno lo envía con toda la intención de que sea publicado. Y en la gran mayoría de los casos, pues es así. A veces con previa modificación y atención de las observaciones de los árbitros, a veces sin observaciones, pero en cualquiera de los casos, el que salga en el próximo número o en el número más arriba, depende de la editorial de la revista. No depende del autor, por eso es uno de los ejemplos a lo que se refiere este principio de la indiferencia del destino de la obra. Sigamos. Ahora bien,
existen distintos modelos de derecho de autor. Y en parte esto tiene que ver con los países. En el derecho se habla del derecho anglosajón y del derecho continental. Estos modelos en parte tienen que ver con esas dos legislaciones que tienen que ver con los países que la suscriben. Pero también tiene que ver con la elección del propio autor acerca de que hasta cuándo o qué es lo que quiere ceder. Entonces vamos a ver que hemos venido hablando de cesión y lo entendemos, pero aquí lo vamos como a ratificar. Bueno, una cesión es ese acuerdo entre dos partes. ¿Cuáles dos partes? Entre el autor y la editorial, o entre el autor y la revista, en la que se establecen, o en la que deben de quedar claramente establecidos, como ya lo señalé antes, los términos de la reproducción, distribución y uso de esa creación intelectual. Llámese capítulo del libro o artículo o ensayo. Vamos a generalizarlo como obra académica o obra científica, que implica la transmisión de esas facultades del autor a la editorial o a la revista, de esas facultades de carácter patrimonial, es decir, los derechos de explotación sobre la obra. Esto debe estar, insisto, claramente establecido en la revista, porque si el autor no está de acuerdo, pues sencillamente no mande su artículo. Es absurdo pretender, como lo he visto, que a veces hay personas que pretenden que la revista cambie sus políticas. No, la revista puede cambiar sus políticas en un momento determinado que quiera aplicar a una indexación y se lo exijan así. Mira, debes modificar esta norma, este tipo de arbitraje, este tipo de licencia, pero no porque una persona que quiere publicar en esa revista no le convencen las políticas editoriales. Por eso es que estas deben ser transparentes, para que el autor así cuando lee las normas de publicación en cuanto a tipo de letra, espaciado y todas esas cosas, también lea las normas de los modelos de derecho de autor, y si no le conviene, no le convence, no le gusta, pues sencillamente no mande su artículo a esa revista, seleccione otra revista. Porque, insisto, pues la revista toma sus decisiones de sus políticas editoriales cuando la revista comienza, que se crea, toma estas decisiones en consenso, en conjunto con su editor y su comité editorial, a veces denominan alguna revista comité científico, con base pues también tomando en cuenta los criterios de Latin, de Cielo, entre otros. Y es probable que en determinado tiempo de crecimiento de la revista comience a modificar algunas cosas para poder aplicar a otras indexadoras. Cambiar de repente, ser más restrictivo en la temática que aborda o más amplio. Cambiar, como les decía, el tipo de licencia, algunas cosas, pero no es con base a una persona, es con base a una intencionalidad de internacionalizar la revista y tener mayor visibilidad en los diferentes espacios que existen para ello, conocidos como indexadores. Entonces, bien, aquí tenemos tres modelos de derecho de autor, que sería el copyright, el copyleft y las Creative Commons. Entendido que en el copyright todos los derechos están reservados. En el copyleft y en el Creative Commons algunos derechos están reservados. Entonces en el copyright, como todos los derechos están reservados, habría que pagar por la obra y pedir permiso para poderla utilizar. Por ende, no se puede redistribuir y solo se puede tener para uso personal, no se puede modificar. Seguramente ustedes tendrán en su casa alguna obra que señale estas restricciones. Por otra parte, y más en tendencia con lo que tiene que ver la ciencia abierta y el acceso abierto, tenemos el copyleft, en donde las obras pueden ser modificadas, copiar su contenido, compartirlo con otros usuarios, incluso una obra modificada y mejorada, siempre y cuando se mantengan las cláusulas, las pautas que están establecidas en el marco de ese modelo. Y la Creative Commons es muy interesante y es la que
vamos a decir que de alguna forma está más en boga en este ámbito, como les decía, de la ciencia abierta y del acceso abierto, porque no existe un solo tipo de licencia. Entendía la licencia como una autorización que da el autor o la editorial para su uso. Porque el autor decide la protección que le quiere dar a su obra. Bueno, únicamente permito que la citen y la reproduzcan, permito que creen obras derivadas, permito que sea comercializado o no. Entonces, los usos que se permiten en esta obra están clasificados en los diferentes tipos de licencia. Por ejemplo, tenemos en la primera licencia que es CC, compartir igual. La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgada. La segunda, reconocimiento no comercial. La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. La tercera, reconocimiento no comercial, compartir igual. No se permite un uso comercial de la obra original ni tampoco de las posibles obras derivadas, ya que la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Licencia de reconocimiento no comercial sin obra derivada. No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Reconocimiento compartir igual. Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la original. Reconocimiento sin obra derivada. Se permite el uso comercial de la obra, pero no así la generación de obras derivadas. En cuanto a las revistas, a veces estas licencias se ajustan en función de, como les decía, de que se quiera aplicar a una determinada indexadora o base de datos que exija algún tipo de estas licencias en específico. Por lo cual, si estamos hablando de que existe de parte de ustedes una intencionalidad de crear una revista nueva, sería interesante que revisara los criterios del DOA, del Latin, de Cielo, algunas otras bases para ver cuál tipo de licencia Creative Commons o qué modelo de derecho de autor exigen ellos o si dan apertura en eso. De manera que, siendo que la revista está apenas iniciando, no tenga que prontamente cambiar de modelo o de licencia que haya seleccionado anteriormente por desconocimiento. En cuanto a este asunto, aquí traje una vía alterna que muchos no están de acuerdo con ella. Yo no tengo tampoco ningún interés en publicitarla, en el sentido de que no tengo allí acciones. Pues, sin embargo, sí la quiero dejar a conocer. ¿Qué es SAFE Creative? Se trata de una plataforma de servicio en línea usada para el registro de derechos de autor en formato digital. Algunos abogados expertos en propiedad industrial hablan de que esto no es una plena prueba, y ciertamente pues no lo es, pero o en algunas legislaciones no lo será, pero es un indicio de prueba. O sea, todo lo que yo pueda documentar a la hora de un litigio, de una eventualidad en el orden académico o científico que pudieran quedar en entredicho la titularidad de esa autoría, pues toda herramienta y toda vía en la que yo haya podido depositar mi obra me va a permitir acreditar ante los demás si no plena prueba, al menos indicios de que realmente la obra es mía, es de mi autoría. Ahora bien, en el contexto de lo que tiene que ver con los aspectos legales editoriales, en la gran mayoría de los países, y específicamente en los países miembros que se encuentran en el diplomado,
existe una figura que se llama depósito legal, que no es otra cosa que un mecanismo que permite la preservación de ese patrimonio bibliográfico y documental en las naciones, en los países. Porque consiste, como su palabra lo dice, en depositar, es decir, en consignar, en entregar una cantidad de ejemplares establecidos en un tiempo y lapso establecido en una institución determinada de esa obra digital o física o impresa para que quede allí preservada esa memoria. Entonces, el depósito legal, como lo dice esta infografía que está aquí, asegura a los ciudadanos el acceso a toda información. Propende la conservación de los registros de memorias de un país, garantizando así la creación de una colección nacional. Favorece la compilación y publicación de una bibliografía nacional y regional y garantiza el control bibliográfico. Permite la adquisición, registro, preservación y disponibilidad del patrimonio bibliográfico y documentación nacional, como reflejo de la diversidad cultural. Entonces, en la mayoría de los países, el depósito legal es de carácter obligatorio. En cuanto a las revistas específicamente, vamos a ver ahora cuando revisemos cada país en particular, que algunos países han buscado concentrar en la misma institución el trámite del ICCN, en donde se tramita el depósito legal, de manera de poder tener más control y garantizar que efectivamente se realice este depósito legal. Entonces, porque las instituciones o los países que no tienen oficina para tramitar el ICCN en su país, sino que lo hacen directamente a través de la página web de ICCN Internacional desde Francia, en la planilla online que se llena para tramitar el ICCN, ellos no piden como requisito previo el número del depósito legal, de manera que allí no hay garantía para el país de que se haga. En cambio, en los países en donde este trámite se realiza directamente en el país, en el mismo institución que se realiza el depósito legal, o en otra institución, pero que ellos lo piden internamente como requisito previo, pues tienen más garantía de que se cumpla con este paso tan importante que, como lo señalé, va a permitir que exista una memoria nacional de todo lo que se ha publicado, tanto impreso como en línea. Entonces aquí, en cuanto a lo que es parte de la normalización, término o categoría empleado en el mundo editorial en general y en particular en el mundo de las revistas científicas, tenemos lo que se conoce como números normalizados, ¿verdad? Entendía que la normalización no es otra cosa que un proceso de estandarización y que va a permitir que en todos los países se lleve este control. Aquí tenemos varios números normalizados que yo les dejé las siglas solamente a título de cultura general, porque de repente en algunos de los materiales que les dejo o otros que ustedes lean van a conseguir esa sigla y van a decir, bueno, ¿de qué se trata eso? Pero a los efectos de hoy solamente vamos a tratar dos, que es el ICCN, que significa International Standard Serial Number, es decir, Estándar Internacional de Publicaciones Seriadas, número internacional estándar de publicaciones seriadas, y el ICBN, que se refiere entonces a ese número en cuanto a los libros. Vamos a ver más adelante que existen ciertas diferenciaciones entre estos dos, no solamente porque uno está dirigido al libro y el otro está dirigido a publicaciones seriadas, como serían la revista, el periódico, boletines, entre otros, sino por la estructura o los algoritmos que comprenden el código. Comencemos entonces con el ICCN. Entonces se trata del número internacional normalizado de publicaciones seriadas.
No es otra cosa que un código numérico reconocido internacionalmente que consta de 8 cifras, la última de las cuales es un dígito de control. Este dígito va del 0 al 9 o una X. A diferencia del ICBN, este código no incorpora ningún otro significado que no sea la identificación de la publicación seriada. Es decir, no contiene prefijos, como si lo vamos a ver en el ICBN, que indiquen el país de la publicación ni tampoco al editor. Este está indisolublemente asociado al título de la publicación seriada y debe imprimirse o debe visibilizarse, en el caso de las publicaciones que no son impresas sino en línea, en cada fascículo volumen al título de la publicación seriada, que como parte de la normalización, valga la redundancia, la norma establece en qué lugar de la revista debe verse debe estar visible, en qué parte de la portada. Existe un ICCN para la versión impresa y un ICCN, es decir, otro código para la versión en línea. Si la revista cuando se crea de una vez en ambas versiones, por supuesto de una vez se solicitan los dos, pero hay revistas que primero nacieron como impresas y luego a raíz de la tecnología y también de la pandemia decidieron, y de los altos costos en el caso sobre todo de los países latinoamericanos, entonces comenzaron a trabajar con una versión en línea. Entonces a posteriori de ya tener años con la versión impresa y empezar a sacar una versión en línea, debieron solicitar un ICCN propio para la versión en línea. Igualmente aplicaría si fuera la inversa. Si la revista comenzó en línea y después la revista se decide que comience también a salir en versión impresa, pues habría entonces que, ya teniéndose el ICCN en línea, cuando se decide sacar la versión impresa, habría que solicitar un ICCN para la versión impresa. Esto es fundamental, y tan es así que cuando se quiere registrar la revista en cualquier otra base de datos, indexadora, repositorio, una de las primeras cosas que piden es el número del ICCN. Por lo tanto, si hay alguna revista que no lo ha sacado, inmediatamente cuando decida inscribirse en alguna de estas, como les digo, base de datos, repositorios, directores, inmediatamente se lo van a pedir, entonces va a tener que sacarlo. Por lo tanto, que lo ideal es que si vamos a crear una revista, de una vez estemos conscientes de esto y lo hagamos. Voy a volver a eso cuando esté en cada uno de los países, pero por ahora voy a pasar al ICBN. Entendido como el número internacional normalizado del libro. Se trata entonces de un identificador internacional único para las publicaciones monográficas, instrumento esencial para la producción, distribución, venta, el sistema de almacenamiento, datos biográficos en el comercio del libro. Fíjense que en diferencia que el código que nos dice que no identifica el prefijo a ningún país ni a ninguna editorial, sino que simple y llanamente el último número es de control, aquí en el ICBN sí podemos observar que la primera numeración se refiere a categorizar que se trata de un libro, el segundo grupo de números se refiere al país, el tercer grupo de números se refiere al sello editorial, el cuarto conjunto de números se refiere al correctivo del título y el último número es el dígito de control. Entonces, se trata pues de identificadores bibliográficos que permiten que a nivel internacional, aunque esto se transmita en cada país, permiten que a nivel internacional sea reconocido y se ha determinado, como en este caso lo acabamos de ver, bueno, de qué país pertenece ese libro en función de que es parte de ese número, de ese código. Por aquí chiquitico coloqué un enlace que dice ICBN Cloud.
Algunos países y algunas instituciones están alojados allí y eso permite que nosotros podamos verificar a quién pertenece o si efectivamente ese ICBN está registrado. ¿Qué debilidad le veo yo? Que no, como decir, no es automático que todos funcionan allí. Yo he verificado varios ICBN de diferentes libros, de diferentes países y me aparecen y otros no. Entonces, pues esto pudiera de repente generar suspicacia de que no, el ICBN no es verdadero, pero generalmente no se trata de eso, se trata simple y llanamente de que la institución o la editorial o el país pues no están afiliados a ese servicio. Comencemos entonces aquí con los países. En primer lugar tenemos a Colombia. Cabe destacar que aquí yo solamente voy a hablar de los países que le pedí el favor al doctor Vitre que me indicara a qué países pertenecían los que están cursando el diplomado, y estos fueron los países que él me indicó. Entonces, en primer lugar, yo los ordené por orden alfabético. En primer lugar, Colombia. Indica el OMPI que Colombia se adhirió a esta Organización Mundial de Protección de Propiedad Industrial en el año 1980 y que Colombia en su legislación protege a los autores de obras literarias, científicas y artísticas, y que la ley 98, porque en Colombia las leyes tienen los títulos son números, la ley 98 de 1993 establece en su artículo 11 que todo libro editado e impreso en el país deberá llevar registrado el número estándar de identificación internacional del libro, es decir, ICBN, y establece de una vez quién lo otorga. Dice otorgado por la Cámara Colombiana del Libro, sin el cual el editor no podrá invocar los beneficios de esta ley. Debe ser solicitado por el editor de la publicación. Entonces nos establece la obligatoriedad de este trámite, nos señala de quién se hace, en este caso la Cámara Colombiana del Libro, y nos refiere quién es el que está obligado a realizarlo, que en este caso es el editor. Entonces, obligatorio para los libros, obviamente, tramitar el ICBN, pero generalmente los países solicitan como requisito previo para tramitar el ICBN haber cumplido con lo del depósito legal. En el caso de Colombia, el depósito legal se tramita ante la Biblioteca Nacional de Colombia, que aquí abajo coloqué el enlace, y el ICBN se tramita en la Cámara Colombiana del Libro. Ahí también coloqué el enlace y coloqué el correo electrónico. Arriba dice Dirección Nacional de Derecho de Autor y también coloqué el enlace. Tramitar o registrar el derecho de autor no es obligatorio. No por el hecho de que no se haya hecho ese trámite en ningún país se deja de ser autor. Simple y llanamente, como les referí previamente, estos registros lo que hacen es darnos prueba, emitir el hecho de que esté allí registrado, que esté allí inscrito, que esté allí depositada la obra, lo que permite es que exista una prueba fidedigna que pueda oponerse frente a terceros en el caso de que hubiese un conflicto, una disputa en relación a la autoría o no de la obra. Sigo por acá con Cuba. Cuba se adhirió a la OMPI en el año 1975 y en el decreto ley 265 del 20 de mayo de 1999 señala que los editores, impresores o cualquier entidad o propietario que publique en Cuba está obligado a cumplir con el depósito legal, el cual se realiza ante la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. Allí yo coloqué el enlace URL de la biblioteca. Allí yo comencé a copiar que decía que pedían 3 ejemplares.
pero después leí más abajo que decía de otros ejemplares para otras bibliotecas y no me quedó claro, porque por lo menos aquí en Venezuela, si uno lo lleva a la biblioteca principal, que es la que está en Caracas, son 3 ejemplares, pero también uno tiene la opción, de acuerdo a la ley venezolana, de entregarlo en cualquier otra biblioteca del estado donde uno viva, como es el caso mío, que yo vivo en el estado de Aragua, en Maracay, no vivo en Caracas. Entonces aquí se entregan 4 ejemplares y no 3, porque se entregan los 3 que ellos envían a Caracas más uno que queda en la biblioteca de aquí. Entonces no sé si en el caso de Cuba es así, porque como les digo, cuando estaba leyendo la ley, me aparece primero que se entregan 3 ejemplares en la Biblioteca Nacional y después me salían otros ejemplares. Asumí que era eso, pues que no todo el mundo vive, como decía, en la capital y que obviamente si vive en otra parte tendré que entregar los que son para esta biblioteca y el que queda allá. Fíjense que en el caso de Cuba está también la Biblioteca Nacional, en donde se entrega, donde se tramita el depósito legal. La Agencia Cubana del ICBN, donde se tramita el ICBN para el caso de los libros. Y está el Centro Nacional de Derecho de Autor, para cuando se quiere, porque esto no es obligatorio, insisto. Lo que es obligatorio es el depósito legal y por supuesto el ICBN en el caso de los libros. Ya hemos dejado claramente establecido que para las revistas el ICCN es obligatorio, y tan obligatorio es que siempre que usted vaya a hacer algún trámite con la revista, lo primero que le van a pedir es, como a nosotros las personas naturales, nuestro documento de identidad, que en Venezuela se llama cédula y en otros países se llama DNI. Así mismo con la revista, donde usted vaya a presentar la revista le van a pedir el ICC. Por lo tanto que son obligatorios. Que no es obligatorio, es opcional. Lo del derecho de autor. Bueno, es opcional en algunos países, en otros países es obligatorio. Aquí lo que encontré es que en Cuba lo reformaron recientemente en la Gaceta Oficial número 77 extraordinaria del 18 de diciembre del 2020. Y lo reformaron las tasas arancelarias y dice que para el derecho de autor el registro por obra equivale a 7.500 pesos, que ellos lo calculan ahí que son $300. Pero cuando veía esto, decía que siempre ha habido esa contrariedad, por decirlo de alguna manera menos fuerte, con el asunto de la propiedad intelectual y el derecho de autor. Porque en muchos países y muchas personas no hacen lo del derecho de autor, que bien sabemos que gracias a Dios no es obligatorio, sino que es una decisión del autor. Es por eso, porque para usted registrar algo que es suyo, y que todos los tratados internacionales y todas las legislaciones nacionales dicen que sí, que es suyo, de que usted lo hizo, usted tiene que desembolsar un dinero que a lo mejor usted no tiene. Y ahí tenemos el caso de las creaciones, por ejemplo el caso de Disney y otro tipo de creaciones en donde ellos no registraron la patente, la marca, la creación en el momento que lo realizaron, porque no tenían los recursos, no tenían el dinero, y después fueron víctimas de que otro se apropió de eso, de que otro lo robó. Y tenemos ejemplos de eso con múltiples inventos tecnológicos y de otra naturaleza. Entonces, estamos aquí hablando de libros, pero en el caso de las patentes y las marcas, las tasas arancelarias son muchísimo mayores en todos los países. Entonces, que verdaderamente es una protección entre comillas, porque si fuese verdaderamente una protección en donde realmente los estados son garantes, debería haber la facilidad para hacerlo. Aquí coloqué otras instituciones en los diferentes países que fui consiguiendo por allí. Voy a devolverme un momentico para señalar que en Colombia conseguí, además de las 3 que mencioné, la Asociación de Editoriales Universitarias Colombianas, que obviamente no tienen nada que ver con ningún trámite obligatorio, pero que si estamos en el mundo editorial es bueno saber qué hay en nuestros países. Ay, menos mal que me devolví para Colombia, porque no señalé pues que el ICCN en Colombia, o si lo dije, se tramita en la Biblioteca Nacional Colombiana. Creo que sí lo había dicho. Me disculpan. Entonces, aquí en el caso de Cuba, señala que no existe en Cuba un centro nacional para tramitar el ICCN.
y que por lo tanto se tramite entonces directamente a través del portal en línea del ICCN internacional. Entonces, como les decía, siendo así, el ICCN internacional no pide, en su requisito, en la planilla que se llena, no pide el código que se genera cuando uno realiza el depósito legal, que es un número que le asignan también y que se coloca en la obra, sea el libro, sea revista. Entonces, probablemente, si eso es así allá como es así en mi país, hace que haya debilidad en cuanto al depósito legal, porque el que lo cumple es vamos a decir, porque es respetuoso o consciente de que eso hay que hacerlo, pero no porque sea un requisito previo para el ICCN, como si lo era antes, cuando el ICCN se tramitaba directamente desde el país. Llegamos a Mali. Mali se adhirió a la OMPI en el año 1982. En el caso de Mali, tanto el depósito legal como el ICBN como el ICCN se tramitan ante la Dirección Nacional de Biblioteca y Documentación. Ninguno de los enlaces de las páginas web que aparecen ni en el ICCN, ni en el ICBN, ni en otras páginas por allí, funciona. De manera que entonces allí yo le coloqué el enlace de una página de Facebook que sí está activa y sí funciona, y se ven reflejadas diferentes fotografías, actividades y eventos que han realizado allá en la biblioteca, y un correo y unos números de teléfono para el que esté interesado, que vaya a crear una revista o que tenga que hacer un trámite allí, pues pueda comunicarse con ellos por esa vía, porque las páginas web que aparecen en la internet de ellos, ninguna funciona. En cuanto a lo que es el derecho de autor, Bunda, que es la oficina de derecho de autor, si el enlace sí funciona, pero no hay allí mucha información. Lo único que pude leer allí es que cobran 300.000 francos a la editorial por ese trámite del derecho de autor. De cierto modo, aunque la página no funciona, considero un elemento positivo que todo se lleve por la misma institución, tanto el ICBN como el ICCN como el depósito legal, porque eso permite tener un mejor control de los países y, por supuesto, facilitarle la vida al editor, al usuario, al autor, al que necesite de esos trámites, porque va a ir a una sola oficina, a una sola dependencia. México se adhirió a la OMPI en el año 1975. En el caso de México, tanto el ICBN como el ICCN se tramitan a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Allí les coloqué el enlace o URL para que puedan acceder si requieren hacer algún trámite allí. Y en la Biblioteca Nacional Autónoma de México se hace el trámite del depósito legal. También coloqué allí el enlace de la página y el correo electrónico. A título informativo, en México existe la Cámara Nacional del Libro, CANIEM, y del libro mexicano, CANIEM, y existe una red de directores y editores de revistas académicas y arbitradas, que es un grupo de Facebook. Se abrevia la sigla Rediera. Y bueno, toda la especificación acerca del derecho de autor está establecido clara y específicamente en la Ley Federal del Derecho de Autor. Digamos que es uno de los países más robustos en ese sentido, porque encontré muchísima información, y obviamente mientras más informados estamos, tenemos más posibilidades de poder cumplir con todos los pasos, requerimientos necesarios. En Panamá encontramos que se adhirió a la OMPI en el año 1983 y que el ICBN para los libros se tramita ante la agencia panameña del ICBN, la cual aquí coloqué el enlace y el correo, y el ICCN
conjuntamente con el depósito legal, se tramitan ante la Biblioteca Nacional Ernesto Castillero. Allí coloqué el enlace del sitio web de la página y el correo. Cuando se trata de la inscripción o registro de los derechos de autor, estos deben hacerse ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y allí también coloqué el enlace de la página web y el correo. Ellos tienen allí la ley 15 de derechos de autor y derechos conexos y reglamentos, en donde pues si existe alguna duda acerca de los trámites, aunque la mayoría de esas páginas tienen allí especificaciones del paso a paso, podría consultar la ley. Encontré que en Panamá existe una asociación de editores y autores que las siglas son SEA Panamá, y la Cámara Panameña del Libro. Como les digo, esto no es a los efectos de que hagan ningún trámite específico, sino que si estamos en el mundo editorial nos interesa conocer qué hay en nuestro país, dónde podemos nosotros relacionarnos con otros editores. En Perú encontramos que se adhirió a la OMPI en el año 1980, y en cuanto al ICCN, encontré que dice que este trámite cuesta 80 soles. No sé si eso es mucho o es poco, si estará actualizado, pero es lo que encontré en la página. Encontré también que para hacer ese trámite del ICCN debe enviarse un correo electrónico a esta dirección que está aquí, y que su ley, en el artículo 5 de la ley 31253, considera como publicaciones afectas al depósito legal las publicaciones periódicas y seriadas como las revistas. Es decir, no solamente pide depósito legal de los libros, sino también de las revistas. El trámite del depósito legal se hace en la Biblioteca Nacional de Perú a través de su página web, y aquí está en un cuadrito que hay que registrarse, crear un usuario y una contraseña para hacer todo este procedimiento. En cuanto a lo que sería en la biblioteca también se realiza el trámite del ICBN para los libros. Como les dije antes, pues esto me parece que es muy bueno, porque se dirige a una sola institución y allí realiza todos los trámites que requiere. Entonces allí está concentrado tanto el depósito legal como el ICBN como el ICCN, porque si vemos el correo electrónico del ICCN dice BNP, que es Biblioteca Nacional de Perú. También aparece por ahí un número de teléfono. Y en cuanto a lo que es el registro de derecho de autor, esto se hace a través del INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, y ahí también dejé el enlace de la página web. Encontré por allí que Perú también tiene una Cámara Peruana del Libro y una Asociación Peruana de Editores Científicos, APECI, aunque al parecer esta asociación ya no está funcionando, porque la vi referida en varios documentos, pero cuando busqué para la página web para colocarla aquí e ingresar, no la encontré por ninguna parte. Entonces me parece que ya no funciona. Y en Facebook encontré un grupo que se llama Revistas Peruanas, el cual tampoco no me pareció muy confiable, porque no tiene una información allí en la página, mayor información. Generalmente las páginas de Facebook también tienen una información allí de cuál es el propósito de la asociación o del grupo. Si tienen una página web la refieren, algún correo electrónico, al número de contacto, y en este caso no vi nada de eso, solamente vi las personas que la administran, pero igual lo quise colocar por los alegatos que ya había señalado anteriormente. Y finalmente llegamos aquí a mi país, a Venezuela, al cual se adhirió a la OMPI en el año 1984. Y pues el derecho de propiedad industrial, del reconocimiento al derecho de autor y todo eso, de alguna manera están referidos en la Carta Magna, en los artículos 98, 124 y 127. Venezuela cuenta con una legislación en materia de propiedad industrial y de derecho de autor, sin embargo no es nada reciente, igual que una ley del libro.
Pero bueno, establece estos mismos elementos que hemos venido a conversar. En cuanto a los trámites, actualmente Venezuela desde enero del año 2022 ya no puede realizar los trámites del ICCN por acá. Eso antes se hacía aquí en donde mismo se tramitaba el depósito legal, solamente que se hacía por una vía diferente, porque el depósito legal se solicita en línea e inmediatamente se genera el código, y después que ya el libro está publicado o la revista está publicada, se consigna en la biblioteca más cercana del estado donde se viva con unas planillas, y bueno, en el caso que son digitales pues se consignan en CD. 4 CD si se consigna fuera de Caracas, porque 3 van para Caracas y uno queda en la memoria del estado. Antes el trámite se hacía que se llenaba la planilla, una planilla en formato Excel, se mandaba el correo del depósito legal y ellos respondían con el ICCN. Desde enero del 2022 ya no se hace así, se hace a través de la página del ICCN internacional, lo cual es bueno por una parte en el sentido de que inmediatamente cuando emiten el ICCN ya aparece en línea. Cuando se hacía desde aquí, desde Venezuela, a veces pasaban meses para que apareciera en línea. De hecho, yo tuve un caso con una revista que yo le solicité el ICCN aquí directamente en Venezuela cuando se hacía por aquí, y cuando la fui a registrar en el directorio del LatinDesk, entonces me decían que ese ICCN no aparecía, y yo tuve que escribir ICCN internacional, mandé la constancia de asignación para que ellos me hicieran el favor de actualizar eso. Ya no hay ese problema porque ya se tramita directamente por la página en línea del ICCN internacional. Inmediatamente que asignan el número, pues aparece allí registrado. Lo único es que antes era gratuito para Venezuela y ahorita está costando 26 euros, 26 o 28 euros. El trámite del depósito legal, como ya lo señalé, aquí en Venezuela es un trámite sumamente rápido porque se solicita en línea y de una vez emite el número que se le va a colocar en el libro, y uno lo que tiene es que descargar la planilla e imprimirla. Y lo que sí es costoso pues es la entrega de los 4 CD, porque esos CD deben tener la portada del libro o de la revista tanto en el disco como tal, como afuera en la bolsita o en la caja encuadrado. Y por supuesto imprimir las planillas que llevan ahí. En el caso del ICBN, pues aquí también se tramita en línea, no hay mayor problema con eso, se tramita en línea y la planilla que descarga de la solicitud se envía al correo y responden más o menos en 24 o 48 horas. En otros países me han comentado, porque la página, lo que está en internet, la documentación no dice nada de las travesías o de lo anecdótico que pudiera ser este procedimiento, pero sí me lo comentó algunos estudiantes que hemos tenido en el diploma de escriba escuela de escritores, que en otros países es más problemático realizar esto del ICBN, que la biblioteca hace como una previa revisión de la obra, de la calidad de la obra, de toda, y para luego emitir el trámite, y además tengo entendido que son más costosos que aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela lo del registro del derecho de autor se hace a través de SAPI, es bastante engorroso ese procedimiento, hay que llevar eso para Caracas, las planillas con la entrega que se va a hacer y eso. El pago es en petros, se hace en bolívares, pero está calculado en petros. Entonces, pues, sé que es costoso, pero no sé cuánto es porque no me puse a hacer la conversión en petros. A título de información, pues en Venezuela está la Cámara Venezolana del Libro, su página bueno funciona, lo que tienen es un Instagram y ahí coloqué el correo para quien quiera ponerse, no sé, en contacto con ellos. Está el Centro Nacional del Libro y pues el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional es el que rige al depósito legal. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que esta información haya sido de su interés, de valor para ustedes, y pues quedo atenta para sus preguntas. Quiero finalizar con esta cita de Leonardo da Vinci que dice que la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Bendiciones para todos.